vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Don David Ibarra Muñoz, para que no digan que lo dejamos así. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío y muchas gracias por invitarme. Oiga, estaba yo haciendo cuentas y son ya casi 40 años de que usted tuvo las riendas de la Secretaría de Hacienda en las manos. Sí, ya son demasiados años. Híjole, le tocó llevar uno de los momentos más complicados en términos económicos. Casi podríamos decirle previo a la gran crisis, ¿no? Cuando estalla aquí todo. Pero, a ver, ¿cómo se llevaba el secretario de Hacienda de aquel entonces, época de López Portillo, con el secretario de Hacienda? ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿Le mandaba todo y usted obedecía? Bueno, mire, siempre en materia política siempre hay tensiones, porque vean, ¿qué es lo que quiere un secretario de Hacienda? Aparte de otras cosas, tener más o menos equilibrado el gasto con el ingreso. Eso quiere. Pero ¿qué quieren otros secretarios? Quieren gastar más, porque de eso depende de si atienden a su clientela. Entonces siempre habrá conflictos y puntos de vista distintos. Que los presidentes en este país solían conciliar de alguna manera. A veces no lo conciliaban bien, a veces se inclinaban por un lado o se inclinaban por otro y causaban entonces desequilibrios mayores. Pero esa es la tarea y la política es eso, son defender el área de influencia de cada uno frente a las áreas de influencia de los demás. Y por eso usted ve, por ejemplo, que incluso entre los senadores y diputados hay conflictos. Sí. E iniciativas que después, desde el punto de vista del gobierno central, pueden causarle trastornos o no ser aceptadas. Pero esto es la vida normal. No hay por qué Esto no tiene nada de extraordinario, es la vida normal. Además, mire, cada hombre influyente, por supuesto, en materia política, trata de agrandar su coto de casa. ¿Sí? Si los otros se lo permiten. Claro. Y eso es la vida ordinaria de la política. Pero a ver, en aquella época estaba incluso dividida la Hacienda, era la Secretaría de Programación, ¿no?, que recaudaba, y la Secretaría de Hacienda, o al revés. Bueno, mire, se dividió el gasto del ingreso en ese sentido, y en eso se cometió un grave error. ¿Por qué? Porque tienen que venir juntos. Tanto tenemos de dinero o tanto podemos obtener de dinero, y a esto lo vamos a destinar. Pero cuando se divorcia el gasto del ingreso, entonces surgen conflictos. ¿Por qué? Porque los gastadores tienden a incrementar y a justificar el mayor gasto. En cambio, los de ingreso tienden a minimizar el cobro de más ingresos y de más impuestos. Entonces hay un conflicto. En aquella época recuerdo mucho esa frase de vamos a administrar la abundancia, si mal no recuerdo, de José López Portillo. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron abundancia en Hacienda y la despilfarraron? ¿Qué ocurrió? Ocurrió una cosa muy sencilla. De repente el petróleo da un brinco en materia de precios internacionales. Y entonces estábamos financiando con ingresos petroleros y con el superávit petrolero buena parte de los gastos públicos. Y en consecuencia, la economía nacional venía creciendo. Y en esto se nos olvida, pero acuérdense que en aquella época la economía, cuando menos crecía entre el 4 y el 5%. Y a veces crecía más, entre el 6 y el 7%. Y hoy, cuando tenemos suerte, crece al 2%. Cierto. Entonces hay una enorme diferencia, Por lo tanto, solo en cierto grado
estaba justificada la frase de tenemos que administrar la abundancia. En ese sentido teníamos un enorme superávit petrolero y no estábamos cobrando demasiados impuestos. Y en consecuencia había que orientar la inversión del país. Y teníamos una banca de desarrollo que entonces en aquella época sí funcionaba. Pero ¿qué ocurrió al final del sexenio? Que termina diciendo López Portillo, pues pidiéndole perdón a los pobres, que porque no pudo defender el peso y nacionalizando la banca y enojándose con los empresarios. Lo que ocurrió ahí es que no se entendieron las limitaciones externas e internas que tenía el país. Usted no puede tocar fácilmente ciertas normas internacionales. Por ejemplo, el país necesitaba abrirse, pero estaba cerrado. Había que abrirlo. Habría una presión externa enorme por abrir la economía, que empieza a ser verdad con el gobierno del licenciado Lamadrid. Eso es por un lado. Por otro lado, internamente, los empresarios no querían que el gobierno y la inflación subieran demasiado. Entonces limitaban su contribución al desarrollo nacional, como un poco ocurre ahora. En consecuencia se generaban choques. Pero ¿por qué se dio esto? Por una parte, en aquella época no había libertad de movimientos de capitales. En consecuencia estaba limitada la transferencia que podían hacer los particulares y empresarios hacia afuera, sacando dólares o sacando monedas fuertes. Entonces el gobierno estaba obligado a limitar esas transferencias de recursos. Pero esas transferencias de recursos provocaban una grave irritación entre la gente con dinero y entre los empresarios. Y en consecuencia limitaba la inversión en el país. Ahora, ha pasado mucho tiempo y yo cuando escucho ahora al presidente López Obrador tengo la impresión de que tiene una visión idílica de aquella época. Por eso quiere un poco demonizar el neoliberalismo y regresar un poco al pasado. ¿Tenemos esa visión idílica? ¿Fue real? ¿Hay que regresar, retomar otras cosas? En historia no se puede regresar nunca al pasado. El pasado le da a uno lecciones, pero usted no puede regresar al pasado porque ya cambiaron las circunstancias. Por ejemplo, teníamos gobiernos revolucionarios con una economía cerrada. Ahora la economía está abierta. ¿La va usted a cerrar? Eso es imposible en términos económicos y políticos y de la situación que vive el país. No se puede hacer. Entonces usted no puede regresar al pasado. Sí. Usted no puede regresar al pasado de cambiar las reglas de funcionamiento económico y social. Usted tiene que mejorar las reglas, quitar aquello que no sirve o no funciona, pero no regresar al pasado. Usted cuando escucha ahora al presidente López Obrador, ¿tiene la impresión de que quiere regresar o piensa que está tratando de buscar nuevos caminos? Yo creo que las dos cosas. Un poco quiere regresar a lo que él conoce, su experiencia personal, lo cual es enteramente legítimo. Y por otra parte, necesita encontrar nuevos caminos. Por ejemplo, crear una refinería no es una vuelta al pasado, es una necesidad. Y esa discusión la tuvimos en el Senado de la República y la ganamos, que se construyera una refinería y no se hizo. Ahora, lo que se puede discutir ahora es otra cosa. Si la localización es la óptima, o si hay otro lugar mejor, o si
es preferible mejorar las refinerías que se tienen antes de construir una nueva, pero son discusiones secundarias. Son discusiones secundarias. Entonces, muchas veces se critica de más, se critica que quiere regresar al pasado. Bueno, no se puede, para empezar. Y segundo, en segundo lugar, las restricciones políticas son tales que es imposible hacerlo. Hay que ver para adelante. Es que como que hay mucho nerviosismo entre los empresarios y se oye mucho ruido en las redes sociales diciendo que nos va a hundir, que no entiende nada de economía. ¿Usted tiene esa impresión? No. ¿No? Mire, pues estamos en una situación de receso económico. Sí. Que tiene que admitir el sector empresarial y el propio gobierno. Ahora, en esta situación de receso económico, lo que hay que hacer es empujar para ver cómo salimos del receso. No solamente criticar. Aquí una de las mayores limitaciones de la prensa y los medios de comunicación y sobre todo de los partidos políticos es que no proponen nada más critican. Faltan las propuestas. Ok, esto el gobierno lo está haciendo mal, pero ¿qué propones? Ahí hay un vacío, no hay nada. ¿Usted le temería a Andrés Manuel López Obrador en términos económicos? ¿Cómo? ¿Usted le temería? No. Nada. ¿Tuvo razón el presidente en tomar la decisión del aeropuerto de Texcoco de ¡boom! Va para atrás? ¿Qué significado le ve usted? Yo creo que ahí hay dos partes. Una parte, se canceló un proyecto que necesitaba la Ciudad de México y que probablemente, no sé, yo no soy especialista en esto, necesitaba la aviación general del país. Pero esa cancelación no solo es que va a costar y costó dinero, pero tuvo una parte buena. ¿Cuál? Dio un manotazo en la mesa para señalar que en este país no manda solo la economía, manda la política y manda la sociedad. En ese sentido, fue bueno, en ese sentido. ¿Y por qué había que mandar esa señal? Porque se había manejado eso con una libertad extraordinaria para hacer negocios. Las especulaciones de los terrenos, los diseños aeroportuarios, etcétera, implicaban un gasto excesivo e implicaban una especulación excesiva. A lo mejor construir ese aeropuerto habría creado avenidas de progreso para el grupo de la población en la Ciudad de México quizás menos favorecido, que está ubicado por el aeropuerto, quizás. Pero por otro lado, estaba propiciando negocios que bueno, un país que quiere avanzar en materia de corrupción tiene que atender. Ya. Ese es el dilema, como los dilemas políticos. Pues se oye muy fácil, pero como que tiene cuestiones muy complicadas a la hora de la hora, Claro. porque ahí vemos la reacción de los empresarios, no invierten. Yo no sé si es por desconfianza realmente o es venganza por lo del aeropuerto, revancha pues. Bueno, llamarlo. no lo sé, a ver, hay que preguntarles. Pero el hecho concreto es que la inversión pública, que es culpa del gobierno, y la inversión privada, que es empresarial, están abajo. Están fastidiando la economía de este país. Ambas. Si usted fuera secretario de Hacienda en este momento, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Cuáles serían sus primeros objetivos? ¿Qué analizaría? Mi primer objetivo sería buscar la industrialización del país. Elevar el grado de industrialización del país, que está abandonado hace 40 o 50 años. ¿Qué otra cosa habría que emprender en este país? Buscar
los mecanismos de defensa que le permitan al país tomar decisiones autónomas en la mayor medida posible. Por ejemplo, ¿queremos o no queremos hacer una reforma fiscal? ¿Por qué queremos hacer una reforma fiscal? Porque Pemex ya no puede aportar lo que históricamente aportó y porque México cobra muy pocos impuestos. Vean, México cobra alrededor del 13%, son los ingresos tributarios. Los Estados Unidos cobran entre el 24 y el 28%. Brasil cobra como el 36%. Entonces, ¿usted sí considera? ¿Cómo se van a atender las necesidades de una población? Sea para los empresarios en infraestructura, sea para la sociedad en materia de escuelas, de salud, de educación. Hay que cobrar un poco más de impuestos, eso hay que hacerlo. Políticamente es muy difícil. Políticamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene usted el disgusto de una economía cuasi estancada con cobrar más impuestos a los empresarios. Políticamente es un contrasentido. Políticamente limita la acción económica. Eso de un lado. De otro lado, tiene usted al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera, etcétera, que no quieren esa clase de cosas, quieren estabilidad de precios. ¿Y entonces? Bueno, ese es el problema que tenemos, que tienen todos los países, que buscarle la compostura a este difícil complejo de circunstancias limitativas que tenemos. Es que el presidente López Obrador ha dicho desde luego que no quiere aumentar impuestos, una reforma, por lo menos en los 3 primeros años, pero los especialistas dicen... Pero denle la ventaja política, lo hace porque está un poco acorralado con todas las presiones internas y externas para no hacerlo. Y porque cree que corrigiendo la corrupción se puede mejorar el gasto público y privado. ¿Y usted cree que es suficiente? Si me pregunta a mí, yo creo que no. Pero es un buen intento. Es un buen intento. Es un buen intento. Es un buen intento. Ok, se hace el intento, no funciona, no va a quedar de otra que más que una reforma. Va a tener que moverlo. Tiene que mover las cosas. Por ejemplo, mire, ¿por qué no usamos todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición? Construimos una banca de desarrollo. ¿Para qué construimos una banca de desarrollo? Para cumplir los objetivos del desarrollo, es decir, para facilitar la inversión mayúscula en proyectos que transformen la capacidad productiva del país. Pero ¿qué hicimos con la banca de desarrollo? La transformamos. ¿La transformamos en qué? En un mecanismo para aliviar los riesgos de la banca privada, redescontándoles, pero no haciendo grandes proyectos de transformación productiva. Bueno, ahí tiene usted un instrumento que no está utilizando. Tenemos un Banco Central que promueve la estabilidad de precios y en eso ha tenido mucho éxito. ¿Pero qué hace el Banco Central? Emite bonos de regulación monetaria para reducir la liquidez general de la economía, aún en tiempos de crisis. Cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo estaban emitiendo con desesperación dinero para alentar la economía americana y la europea, ¿nosotros qué hacíamos? Emitíamos bonos de regulación monetaria para quitar liquidez. Híjole. ¿Cómo se entiende? Es ahí donde los objetivos que nos fijan de afuera son preponderantes sobre los nuestros. En lugar de alentar el crecimiento y la política industrial, la eliminamos.
¿Usted haría cambios en el Banco de México también? En la ley. Que el Banco de México, como tiene la Reserva Federal, persiga dos objetivos. No solo la estabilidad de precios y la defensa de la balanza de pago, sino el crecimiento, el empleo. Que tenga el Banco Central los objetivos. Y nosotros nada más estamos con uno. Habría que buscar los dos. Bueno, queremos utilizar los instrumentos a nuestra disposición sin tener que hacer reforma fiscal o cosas políticamente difíciles. Usemos los instrumentos. Ahí está la banca de desarrollo, ahí está el Banco Central. Pues sí. A ver, usted también en su época sacó los famosos petrobonos y luego llegó a escribir sobre el desmantelamiento de Pemex. Yo no sé por qué, como que de repente la historia pues, parece hasta repetirse. En aquella época, Díaz Serrano, exdirector de Pemex, termina en la cárcel. Ahora acaban de detener a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esos mundos que parecen paralelos? Bueno, tenemos esos mundos, ¿por qué? Porque tradicionalmente ya no. Pemex genera un superávit que se utilizó para mantener baja la recaudación impositiva y, de todas maneras, hacer crecer el gasto público. Pero eso, combinado con la corrupción general del país, da lugar a negocios. A muchísimos. Da lugar a negocios. Y muy sucios todos. Bueno, sucios o no sucios, pero negocios no legítimos, que no tienen que ver con el desarrollo económico del país, porque ahí hay dinero, y el dinero da tentaciones, si se utiliza mal. Entonces, bueno, pues por eso es que Pemex siempre ha estado en el vértice de los conflictos. Sí. Pemex terminó hundiéndonos por su corrupción, porque se le saqueó, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué termina hundiéndose Pemex? ¿Por la corrupción que imperó? Bueno, mire, ¿Por que se le saqueó? Vea, la tasa impositiva real para Pemex, que la disfrazan con derechos y con esto y con esto, es del 70% sobre ingresos brutos. Que no hay empresa privada que pague ni que pueda pagar. Una cosa. En consecuencia, los balances de Pemex están desequilibrados y está súper endeudada. ¿Por qué? Porque tenía una carga impositiva mayúscula. ¿Por qué? Porque los gobiernos no querían subir los impuestos. Sí. Bueno, así se quiebra cualquier empresa. Pero además, en el caso de Pemex, hay otro elemento adicional que no acabamos de tomar en cuenta. En el mundo hay una transformación en la generación y el uso de la energía. Los energéticos fósiles van de salida y los renovables van de entrada. Entonces, la suerte vemos a largo plazo Está es echada. negra por eso, Negra. porque hay un cambio tecnológico brutal ahí. Entonces ya sería un error rescatar Pemex. No, se necesita rescatar Pemex. Vean, México es como el cuarto o quinto productor de crudo en el mundo, pero es el que tiene menor capacidad de refinación entre los principales productores del mundo. Y que Pemex necesita regenerarse para corregir su balance desequilibrado y para ser una empresa que, aunque vaya declinando con el sector energético, debe ser sana y producir la gasolina que necesita el país en mayor medida, porque estamos importando alrededor del 60% de las gasolinas, teniendo a señor productor de petróleo que exporta crudo sin mayor transformación. Bueno, ¿ve por qué Pemex? Hay que sostenerlo, aunque sepamos que el sector energético tradicional
de los hidrocarburos va en declinación mundial. ¿Sostenerlo o rescatarlo? Porque aquí parece que lo vamos a tratar de sacar de la tumba. Bueno, lo tienen que rescatar porque están con esa carga impositiva y con lo mal que ha estado manejado, pierde dinero. Entonces hay que rescatarlo, hacer que no pierda dinero. Y una parte del rescate consiste en aligerar su carga financiera y en aligerar su carga impositiva. Sí, pero bueno, sí era un hecho que quiso ser desmantelado en los sexenios anteriores. Ahorita viene el rescate. Está bien, lo necesitamos. No hay de otra. No nos queda. Okay. Es decir, hay que recoger lo que se hizo mal y componerlo. Es que los empresarios dicen que no, que eso es una tontería, que hay que olvidarse ya de Pemex. No lo sé. Bueno, a ver, ¿qué empresario que quiere pagar el 70% de impuestos sobre su ingreso bruto? Bueno, no, ninguno. Pues sí. ¿Y por qué quieren? Porque que se trata de una pugna distributiva. Si el presupuesto, una parte del presupuesto se dedica a salvar a Pemex, no se hace otras cosas que pueden gustarles al sector empresarial privado. Sí. Ni remedio. Complicado. Eso no es sencillo. No es sencillo. Es acomodar piezas de un rompecabezas enorme. Don David Ibarra, muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.